capítulo 5, versículo 11. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe y enseña nuestra palabra, Señor, porque solamente tu Espíritu Santo es el que nos cambia, nos transforma y nos revela más de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 5, versículo 11. El tema que he puesto se llama, o que Dios me ha dado, se llama la obligación de seguir madurando. Nosotros tenemos la obligación de seguir madurando. La misma vida nos enseña que nosotros como personas tenemos que madurar, ¿verdad? De niños, adolescentes, a jóvenes, adultos, y así nos vamos. Es una obligación madurar. El problema en la vida es que nadie nos enseña a madurar. Puede haber personas de 40 años todavía muy bebés, pueden ver jovencitos de 14, 15 años muy maduros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el mundo cristiano es exactamente igual. Nosotros tenemos la obligación de madurar. ¿Pero qué es la palabra madurar? La palabra madurar es lo que un fruto significa. ¿Qué significa un fruto? Si yo pongo un fruto, ¿ok?, en la tierra, ¿ok?, pongo una semilla en la tierra. Para que me dé fruto, se tiene que pasar todo un proceso. ¿Cuál es el primer proceso? Plantar la semilla, que la semilla crezca, produzca raíz. Después de que produzca raíz, empieza a salir el palito, y el palito crezca, le salgan ramitas, ¿cierto?, y le salgan hojas, y luego empieza a dar fruto, ¿ok? Pero yo no puedo sacar el fruto luego porque el fruto no está maduro. El fruto está maduro cuando ya la fruta pues es buena para comer, ¿ok? Bueno, para ese proceso de maduración, la misma vida nos los enseña todo cómo es el proceso. ¿Cómo yo tengo que madurar? Cuando la semilla es plantada en mi corazón. ¿Qué semilla? Cristo Jesús, ¿ok? Ahora, ¿cómo va a crecer la raíz? ¿Qué es lo que me afianza? Cuando yo leo la palabra de Dios. Y al leer la palabra de Dios, me afianza hacia abajo. Entre yo más oro, Dios está poniendo agua en esa plantita y el arbolito empieza a crecer, ¿ok? Ahora, de aquí a que el arbolito dé buenos frutos y esté maduro el fruto, es un proceso, se llama proceso de tiempo, donde yo tengo que aprender a madurar. En la vida nadie nos ha enseñado a madurar, por eso cometemos los errores que cometimos. Yo por eso estuve preso, por eso me casé muy joven, tuve una hija muy joven a la edad de 23 o 22 años, por eso cometí tantos errores, porque nadie me enseñó a madurar, ¿ok? En el mundo cristiano tenemos que ser maduros también, aprender. No podemos tener la excusa que tenemos en el mundo, es que a mí nadie me enseñó, es que mi papá no me enseñó, es que mi mamá o esto que el otro. No, en el mundo cristiano se me hace que está el guardia abajo del multiuso, puedes buscarlo. Sí, porque me marcó ahorita. Gracias. Y en nosotros tenemos que aprender a madurar. Es nuestra obligación. Cuando usted viene a Cristo Jesús, usted tiene que aprender a madurar. Si usted no aprende a madurar, usted es una persona inmadura y nunca va a crecer a la estatura que Dios quiere que crezca, y usted nunca va a ser la persona que Dios hizo para que usted fuera y realizara con excelencia. La mayoría de las iglesias, cuando usted va a una iglesia cristiana, no te enseñan a crecer en Cristo Jesús. Te enseñan nada más a darte, digámoslo, cosas para la vida, te hablan de Dios un poquito, esto que el otro, pero no te enseñan mucho a madurar. Si usted, es su obligación aprender a madurar en Cristo Jesús. Es nuestra obligación nosotros aprender a crecer en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Bueno, vamos a entender esa parte. Entonces vamos a empezar en el versículo 11, ¿ok? Aquí el apóstol que escribió esta carta, muchos piensan que es el apóstol Pablo, otros dicen que es otro apóstol porque no tiene fecha, no tiene firma. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Yo tengo otra versión, ustedes la mayoría tienen otra versión. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ¿ok? El apóstol le está diciendo que la responsabilidad de quién es, de nosotros. ¿Por qué? Dice, yo tengo mucho que hablarles, tengo mucho que explicarles, tengo mucho que enseñarles, pero el problema no soy yo, el problema son ustedes, que se han hecho tardos para oír. En otra versión, ¿cómo dice alguien? ¿Puedes leerlo por ahí, Juan? ¿Tú? ¿Tú? ¿Son qué? Débiles en su oír. ¿Alguien trae otra versión por ahí?
Lentos, sin sonido, lentos. El problema es que hay alguien que quiere alentarte, hay alguien que quiere que te vuelvas tardo para oír. Alguien está trabajando con todas sus fuerzas para que no te conviertas en la razón de tu existencia en la cual Dios te creó. Porque si tú no te conviertes en esa persona, tú no vas a funcionar para el reino de Cristo Jesús. Si eres algo, sí, pero no vas a funcionar. ¿Por qué? Porque estoy siendo inoperante, ¿cierto? Estoy siendo inoperante. Y no porque Dios no me quiere utilizar, sino porque yo me estoy haciendo tardo para oír. ¿Por qué me estoy haciendo tardo? Porque hay alguien que me está retrasando, hay alguien que me está jalando para que yo no oiga. Y te están distrayendo de la verdad. Y dice el apóstol ahí, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. ¿Te das cuenta? No dice predicar, dice enseñar. A los discípulos que hemos decidido darle nuestra vida a Cristo Jesús, se nos enseña más de lo que se predica. Es decir, tenemos que ir a lugares donde nos enseñen la palabra de Dios, nos edifiquen, nos enseñen, nos vayan enseñando principios bíblicos para crecer en Cristo. Dice, de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Ok? Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dios te está diciendo, no te puedo poner un pedazo de carne, como nos gusta mucho acá en el norte, si no te tengo que dar leche. ¿Por qué te tengo que dar leche? Porque eres un bebé, y un bebé recién nacido no le puedes dar carne porque se la atoran aquí, ¿cierto? Pero le das leche y se va nutriendo. Y es lo que Dios te está diciendo ahí. Ya tienes mucho tiempo caminando con Cristo y no estás creciendo, necesitas crecer. Es decir, es una obligación el crecer en Cristo Jesús. No siempre te puedes estar alimentando de leche. ¿Qué significa la leche? Lo primero que vamos conociendo de la palabra de Dios, lo que vamos conociendo de esa palabra. Pero si yo ya tengo 5 o 6 años conociendo de Dios, yo no me puedo quedar tomando leche, tengo que buscar la carne. Y dice el apóstol ahí en el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, ¿es qué? Inexperto. Todas aquellas personas que apenas están llegando a Cristo Jesús, lógicamente van conociendo a Dios, están en ese proceso. Pero todas aquellas personas que van un poco más avanzados, te dice la Biblia, si tú no puedes comer carne, es que eres inexperto. Fíjense lo que dice ahí, vuelvo a repetir el versículo 13. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto, ¿en qué? En la palabra de justicia, porque es niño. ¿Te das cuenta? No somos maduros, somos niños. ¿Por qué somos niños? Porque nos hemos hecho tardos para oír o para leer la palabra de Dios. Porque yo he tenido excusas para no leer la palabra de Dios. Me he levantado con excusas para no seguir adelante leyendo la palabra de Dios. Me he levantado con excusas para no buscar de Dios. Y me he levantado con excusas que cuando Dios quiere hablar a mi vida, Dios, no es que Dios no pueda, sino que estoy tan lleno del mundo y yo no oigo a Dios. Y Dios me dice, yo quiero traer cosas a tu vida, quiero hacer cosas en tu vida, pero no puedo hacerlas. ¿Por qué no puedo hacerlas? Porque todavía eres un niño espiritual y yo te quiero llevar a crecer. Nuestra obligación es crecer. Fíjate lo que dice el versículo 6. Dice, por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que seguir avanzando. ¿Ok? Vamos al capítulo 12, ahí déjenme un tantito para adelante, capítulo 12, versículo 1 y 2. Le estaba mencionando que hay alguien que nos está estorbando, alguien que quiere que no escuchemos la palabra de Dios, hay alguien que nos está molestando todos los días para que tú y yo no crezcamos en Cristo Jesús, porque si yo crezco en Cristo Jesús, me convierto en una persona con propósito, que sé a dónde debo ir y qué debo hacer de la mano de Dios para cumplir con excelencia el propósito de Dios en mi vida. Y dice el versículo 12, capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí hay dos cosas que tenemos que entender.
¿Qué es lo que hace peso en tu vida? ¿Y qué es el pecado que tú te estás acostumbrando tanto que te está impidiendo que no oigas de Dios para que no crezcas en Dios? La única tarea que el diablo tiene antes de que tú conozcas a Dios es que no lo conozcas, para que sepas que Dios no existe y no tengas una relación con Él, ¿ok? Pero si ya lo conoces, como es el caso de nosotros, Dios quiere que crezcas. Y la única tarea del diablo es que no crezcas, que tú te mantengas como bebé espiritual. Porque si tú te mantienes como bebé espiritual, no vas a funcionar en el reino, vas a ser inoperante y no vas a producir nada para Dios, ¿ok? Y mi vida siempre va a ser un constante, quisiera y quisiera. Y Dios te está diciendo aquí la clave en 2 versículos. Pero, pastor, entonces, ¿cómo empiezo a crecer? Lo primero que Dios te dice es, despójate del peso. ¿Saben qué es el peso? Si yo voy a correr una carrera de 100 metros y me pongo botas y me pongo unas pesas y un chaleco y me pongo cosas, ¿me va a estorbar en correr la carrera, sí o no? Bueno, hay muchas cosas en la vida que no son pecados, pero nos están estorbando para correr. Y tú necesitas identificar qué es lo que te está estorbando en tu vida, que no te está permitiendo acercarte más a Dios, pasar más tiempo con Dios, leer más la Biblia. Ayer me decía una persona en el podcast que me invitó, y le dije, siempre me gusta hacerlos caer en una trampa, y le digo a la persona que me invitó, Alex, ¿tú tienes fe? Y me dice, sí tengo fe. ¿Lees la Biblia? Bueno, no la leo, pero la leo de vez en cuando, hace mucho que no la leo, ya tengo como 3 años, entonces no tienes fe. No, Adrián, sí tengo fe. Digo, no, la Biblia nos enseña que la fe viene por leer la palabra de Dios. El único medio para nosotros tener fe es leer la palabra de Dios. Y me dice, no, es que sí tengo fe. No, lo que tú piensas que tú tienes una fe, no es una fe bíblica, es una fe de como el mundo la tiene. Voy a abrir la llave y sale agua. Es una fe lógica. Tú tienes una fe lógica. Me subo el carro, prendo el carro y va a prender. Es una fe lógica, ¿cierto? Digo, esa es la fe que tú tienes. Pero tú necesitas pasar de la fe lógica a la fe bíblica. Y necesitas leer la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué pasa cuando tú lees la palabra de Dios? Tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y te empieza a llenar de su fe para que le creas a Dios. Y empiezas a buscar más las cosas de Dios. El problema es que el diablo no quiere que hagas eso. Porque si tú haces eso, dejas de hacer lo malo. Y te empiezas a preparar para buscar lo que Dios tiene para tu vida. Y si tú empiezas a hacer eso, tú empiezas a correr y te empiezas a preparar. Tal vez tú miras, pero pastor, hay cosas que yo no hago, que no son malas y no tengo tiempo para buscar más de Dios o cosas de esas. Por eso dice la Biblia ahí que nos despojemos ¿de qué? Del peso. Pastor, pero ¿cómo sé qué es peso? Eso es lo que tú tienes que buscar con Dios, tu relación con Dios. Y eso es lo que tú tienes que estar orando con Dios y preguntarle a Dios, Dios, esta es mi vida, Dios. ¿Cuál es el peso que me está estorbando a conocerte más y a que yo me convierta en la persona que tú quieres que yo sea? Les voy a decir una cosa, y no hablando económicamente. Tú no tienes más en la vida, y vuelvo a hablar, no estoy hablando económicamente. Tú no tienes más en la vida porque no le estás siendo fiel a Dios en lo poco. Si tú le fueras fiel a Dios en lo poco, Él te daría más. Pero no es culpa de Dios que tú no estés corriendo tu carrera, quitándote el peso y el pecado que te está estorbando. Es tu responsabilidad. Yo no le puedo decir a Dios, Dios, quítame el peso, quítame el pecado. No, dice, yo me tengo que despojar de ese peso. Para aprender qué es despojarme de ese peso y de ese pecado, requiere madurez. Madurez significa entender que yo necesito crecer y que hay cosas en mi vida que tengo que quitar para yo crecer en ellas. Y eso es ser maduro. Es maduro cuando yo tengo que enseñarme que tengo una responsabilidad, que tengo una hija en un colegio y que tengo que pagarle la escuela, que tengo que pagarle sus cosas, sus gastos, que tengo que hacer esto, que tengo que trabajar. Eso es madurez. En la vida, me refiero. Madurez es entender que tengo un padre, una madre, que yo debo honrarlos y que debo poner atención y que debo procurar estar con ellos y que debo ayudarlos en todo lo que pueda. Madurez es aprender que tengo deudas y que tengo que pagarlas. Madurez es aprender que tengo una responsabilidad sobre algo y tengo que hacerlo. Eso es madurez. Pero para yo poder madurar, tengo que meterme a fondo en mi vida y entender las cosas, los cambios que yo necesito hacer para llegar a ser esa persona madura.
La madurez va ligada con la responsabilidad. Sin responsabilidad no hay madurez. Yo no puedo decir que soy maduro sin tener responsabilidad. No puedo. ¿Por qué? Porque sería una incongruencia tremenda. Gracias. Sería una incongruencia tremenda. Yo no soy maduro si soy irresponsable. Yo no puedo ser maduro irresponsablemente. Yo para ser maduro tengo que ser responsable. Y en Cristo Jesús, nuestra primera responsabilidad es nuestra comunión con Él, mi relación con Él. Una persona me dijo, ¿pero qué es comunión? Comunión siempre se los he expresado de la manera más fácil. Tener las cosas en común, eso es comunión. ¿Cómo yo logro tener las cosas en común con alguien? Cuando yo paso tiempo con esa persona, me identifico con ella, y lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y lo de los dos es juntos. ¿Por qué? Porque estamos teniendo comunión. Las cosas en común, unión. La palabra es sencilla si la divides. Cosas en común que nos unen. Eso es comunión. En Cristo Jesús tenemos que aprender a entender las cosas que nos unen con Él. Y lo único que nos une es su palabra de Dios. Y cuando yo la empiezo a estudiar, yo voy creciendo. Y Dios me pide un accionar. ¿Ok? Es decir, Dios me dice que yo debo de accionar en esa palabra. Y es su responsabilidad. Yo no hago las cosas de Dios porque debo. Hago las cosas de Dios porque lo amo. Es decir, lo conozco tanto que tenemos las cosas en común. Que lo que late su corazón, late mi corazón. No fue así de la noche a la mañana. Pero porque hoy en día es así, porque aprendí a tener comunión con Él. Aprendí a beber leche, aprendí a comer pan, aprendí a comer verduras, aprendí a comer esto y el otro, y fui creciendo hasta que Dios me fue añadiendo. Es decir, le fuiste fiel a Dios en lo poco, te va añadiendo más. Le fuiste a Dios fiel en esta parte, en esta otra, en esto, y Dios te va añadiendo más. Nosotros tenemos nuestra mayor responsabilidad, que es nuestra relación con Cristo. Nuestra segunda responsabilidad es nuestra familia. No hay nada más importante en su vida. No son los hijos, son su cónyuge. La persona más importante en su vida es su cónyuge. Después vienen los hijos. Nuestra responsabilidad como padres es educarlos y enseñarles de Cristo lo más que podemos a nuestros hijos y llevarlos a ese punto. Y los hijos se van y tienen que hacer su propia familia. Y usted se va a quedar con la misma persona con la que se casó. La responsabilidad más grande de una mujer es convertirse en la ayuda idónea de ese hombre para ayudarlo a que juntos edifiquen la familia. La responsabilidad más grande de ese hombre es liderar la familia para llevarlos a que busquen más de Dios y que todos sus hijos conozcan de Dios. Como yo les he dicho, si usted tiene hijos y todavía están chicos y no quieren trabajar o no quieren ir a la iglesia o quieren hacer algo, no es si quieren. Usted tiene que venir a la iglesia mientras usted viva bajo mis reglas, mientras usted se ha mantenido por mí, mientras usted así, usted tiene que obedecer lo que yo le digo. No le estoy dando opción a mis hijos. ¿Usted quiere esto? Entonces usted vaya a la iglesia, haga esto, haga el otro. Y al día usted que se puede pagar sus propias cosas, usted hace lo que quiera, usted hace lo que quiera, pero yo le enseñé a formarse bajo responsabilidad bíblica, que es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que crecer en Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos que buscar ese crecimiento. El problema no es crecer, el problema es cómo crecer cuando la vida misma nos trae tantas distracciones. El peso que nos... Fíjense lo que dice, vamos a leerlo otra vez. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Tú y yo tenemos que aprender a despojarnos de ese peso. ¿Cuál es su peso? No sé. Usted tiene que buscar a Dios y usted tiene que sincerarse, porque una de las cosas para madurar es que usted se sincere y aprenda a ver las cosas que le están trayendo cosas negativas a su vida, aunque parecen buenas, y aprenderlas a quitar de su vida. Puede ser el exceso de trabajo, el exceso de deporte, puede ser ciertas cosas. Hoy en la mañana Dios me decía, Adrián, ¿y si te pido más tiempo de ti, estarías dispuesto a dejar tu tiempo deportivo? Y le dije, sí, Señor. Si tú me pides más de mí, estaría dispuesto a dejar mi tiempo de jugar más pádel o tiempo de jugar fútbol. Juego una vez fútbol a la semana y pádel juego como 2 o 3 veces a la semana. Le dije, Señor, te doy el tiempo que quieras, y al gimnasio vengo casi todos los días. Le dije, Señor, te doy el tiempo que quieras, Señor. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el día de mañana tú me digas, Adrián, no te puedo dar más porque aún sigues en la leche.
Yo no quiero que el día de mañana, cuando tú vayas a venir por mí y esté en tu reino, tú me digas, Adrián, tenía tantos planes contigo, pero no pudiste cumplirlos, no porque yo no quise, sino porque tú te volviste lento y tardo para escucharme. Yo quiero que el día que yo muera, yo vaya al cielo y el Señor me diga, Adrián, te esforzaste tanto que hiciste todo lo que yo te dije que hicieras. Buen siervo, pasa al gozo de tu Señor. Y esas son las palabras que todos queremos buscar y escuchar. Señor, te fui fiel con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo, te fui fiel con esto que me diste, Señor, y aquí estoy, me he responsabilizado por las cosas. No lo hice al 100% perfectamente bien. Dios no busca que lo hagamos perfectamente. Dios busca que lo hagamos y que sigamos creciendo en Él. Y cuando Él nos va creciendo, y si Dios nos llama a su presencia, y el día que tengamos 80 años y vayamos a su presencia, vamos a decirle, Señor, te doy gracias, porque a lo largo de la vida pude hacer todo lo que me dijiste que hiciera. No a la perfección, pero pude hacerlo todo lo que tú me pediste, Señor. A tiras y a tirones, caminando 10 pasos, pero de repente retrocediendo 3. Jalados como los burros, ¿verdad? Pero lo hice. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Ahora te voy a decir una cosa. Si tú no aprendes a despojarte del peso, no vas a poder. Y vamos a venir aquí otra vez, y a lo largo de 4 años se han vuelto tardos para escuchar. ¿Se acuerdan lo que oímos, lo que leímos ahorita? Se han vuelto tardos en escuchar. Se han vuelto tardos. Es imposible que una persona que arda por Cristo en 5 años permanezca en el mismo lugar en el que está. La pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿estás ardiendo por Cristo ahorita? Porque si no lo estás haciendo ardiendo por Cristo, entonces tú eres la persona que en 5 años va a seguir estando bebiendo la misma leche. Y no puedes comer carne. La Biblia nos dice que las personas que comen carne son los que tienen el uso y el discernimiento funcionando. 2 cosas. El uso. ¿Qué significa el uso? Bueno, poner en práctica todo lo que la palabra de Dios dice. Tal vez no conoces toda la palabra de Dios, no te preocupes. Léela y ve conociendo lo que vas avanzando en ella. Pero lo que sí es importante es que tú vengas delante de Dios y le digas, Dios, quiero crecer. Pero te voy a decir sinceramente, si yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes, Alberto, me dijiste, Alberto, que ahorita Dios está tocando su corazón, y tiene un día, y así Alex, que tiene más tiempo, y todos los demás que tienen más tiempo, y Javi y yo, que tenemos más tiempo, todos, estamos todos, la carrera que estamos corriendo en Cristo, no es una carrera de tiempo, de distancia, perdón, es una carrera de perseverancia. Es decir, ahí se ve la voz. Es decir, nuestra carrera no es quien llega primero, es que lleguemos y enseñar a otros a llegar y enseñar a otros a que sigan llegando. Pero yo no puedo enseñar a nadie ni ayudar a nadie si yo mismo no sigo avanzando. La Biblia aquí nos menciona algo bien claro: despojémonos del peso. Toda persona madura sabe lo que le duele. Toda persona inmadura no conoce lo que le duele y no conoce lo que está arrastrando y que no le impide. Toda persona madura conoce lo que le está impidiendo crecer y se responsabiliza por dejarlo a un lado para crecer. ¿Me está entendiendo? Pregúntele a Dios qué es lo que usted necesita crecer, en qué área. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué le dice ahí? Despojémonos del peso y del pecado. ¿Qué? De los asedios. Dice por ahí las malas lenguas que Nelly asediaba a Checo cuando estaban solteros. Que no lo dejaban ni respirar. Te asediaba todavía. Entonces, el pecado que nos asedia es así. El pecado que nos asedia es algo que nos persigue. La forma griega que escribieron esto, ¿saben cómo es? ¿Han visto las caricaturas o películas? La trampa de una soga en el piso y que va la persona caminando por la selva en un lado y queda patas para arriba colgado. Bueno, esa es la expresión que está ahí. No te das cuenta que tú vas caminando en la vida y el pecado te va a jalar las patas y te va a dejar colgado inmóvil. ¿Sabe lo que significa eso? Dios le está diciendo a usted que si usted no pone toda la atención para seguir creciendo en Cristo Jesús, el pecado te va a dominar y te va a dejar inmóvil y te va a dejar sin fruto para producir en tu vida. Y por esa razón tú te vas a volver seco, y por esa razón tú estás triste, deprimido, y por esa razón, porque tú eres un iPhone 17 Pro
y solamente te estás utilizando para mandar llamadas y correos. Pero tienes toda la capacidad para hacer muchas cosas que Dios te ha dado. Ser un buen padre, ser un buen hijo, ser esto, pero no sé, con Dios te enseña y te va enseñando. Tienes la capacidad que Dios te dio para crear muchas cosas y hacer muchas cosas, pero no lo estás haciendo porque el pecado te está dominando y te dejó inmóvil. Y no te estás convirtiendo en esa persona. Y déjame decirte que si todos los que estamos en Cristo estamos en una situación así, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿No? Todos. Si leemos los versículos que siguen, tendrían un verdadero temor de Dios. Temor no es miedo, temor es reverencia a Dios. Saber que Él es santo, saber que Él es bello y saber que Él hizo todas las cosas. Gracias, Alex. Gracias. Saber que Él hizo todas las cosas y Él merece reverencia. Pero como Él te creó para un iPhone 17 Pro, por así decirlo, Él te quiere utilizar de esa manera, porque sabe el potencial. Pero cuando tú no lo quieres hacer, ¿sabes qué pasa? ¿Saben qué pasa? Pregúntenle a Juan Carlos, que tiene 4 hijos. Cuando un hijo desobedece a un padre por algo, ¿qué tiene que aplicar? La disciplina. El otro baja la mirada. La disciplina. Yo a mi hija, que ya tiene 23 años, la nalgué un montón de veces por indisciplina. Al otro más chico, menos, porque se vio y aprendía. Vio y aprendía. ¿Qué te quiero decir con eso? La Biblia nos enseña que Dios es un Padre amoroso y nos ama tanto que Él no quiere disciplinarnos, pero sus hijos que no están obedeciendo para seguir creciendo, Él tiene que traer cierta disciplina en nuestras vidas, no para decir que malo es Dios que nos castiga, para decirnos, hijo, sal de ese lugar donde tú estás para convertirte en la persona que yo quiero que seas. Pero toda disciplina en su momento parece mala, ¿cierto? Pregúntate primero, ¿cuál es el pecado que debo dejar? Y las cosas que me están obstaculizando con Dios, ¿ok? Pregúntate primero, porque si tú eres sincero con Dios y todas las noches vas delante de Dios y dices, Señor, quiero conocerte más, pero sinceramente quiero conocerte más, quiero cambiar más mi vida para ti, quiero ser una mejor mamá, un mejor papá, un mejor hijo, no sé cómo serlo, pero quiero serlo. Y tú te responsabilizas por eso, un mejor padre, un mejor empleado, quiero ser un mejor esto, quiero hacer esto, aquel otro, que tú tienes los planes que tú tienes para mi vida, quiero serlo. Y tú te vas responsabilizando y creciendo. Dios te empieza a decir, entonces Adrián, haz tiempo del que no tienes para que lo hagas. Dios habló en mi vida hace como 4 años o 3 años y me dijo Dios, Adrián, quiero que dejes muchas cosas porque quiero que te dediques en estos 2, 3 años a llevarle principios a tu hijo Santiago. Para mí es difícil porque es pasar por él vive con su mamá y es pasar por él todos los días a las 2:30 de la tarde al colegio, llevármelo a comer, estar con él en el gimnasio y luego llevármelo al Club Águilas de fútbol americano y luego llevarlo a su casa y acabo mi día a las 10 de la noche. De 2:30 a las 10 de la noche fui esclavo de él. No porque yo quería, no. Aprendí a cancelar muchas cosas que no eran malas. Pero Dios me dio una tarea y me dijo, quiero que desarrolles en tu hijo los lazos. Quiero que le enseñes a tu hijo a pensar como yo pienso, sin la palabra de Dios, es decir, sin estarle machateando la palabra de Dios. Quiero que le enseñe la palabra de Dios vívida. Y luego quiero que le enseñe la palabra de Dios y lo ponía a leer conmigo y cosas de esas. Entonces, es tiempo que tú tienes que sacar de tu tiempo. Tú te tienes que responsabilizar por esa parte. Porque si yo no me responsabilizo por esa parte, aunque tengo 47 años y aunque soy pastor, Dios me va a disciplinar a mí. Dios me va a disciplinar a mí. Porque no quise crecer ni hacer lo que Él quiso que yo hiciera para Él. Veamos lo que siguen los demás versículos. Dice la parte final del 12, corramos con paciencia. Paciencia, ¿sabes lo que significa paciencia? Paciencia es el arte de conocer la paz, de entender la paz. Nuestra paz solamente viene a través de Cristo Jesús. Es decir, yo tengo que correr, voy a cometer muchos errores, sí,
Es decir, tengo que aprender a dejar el pecado, no va a ser de la noche a la mañana, sí. Tengo que aprender a dejar las cosas que me estorban, sí. No va a ser de la noche a la mañana, no. ¿Y qué ocupo? Paciencia. Aprender a tener paz, a conocer esa paz que Dios me da para decir, Señor, tal vez no estoy en el lugar donde estoy, pero estoy avanzando. Y a saber estar a gusto ahí, pero también desagusto para seguir moviendo. Dice, y corramos la carrera que tenemos por delante. Es decir, tenemos una carrera que correr, ¿ok? Que ya les dije, no es de resistencia, no es de tiempo, sino de resistencia. El versículo 2 nos da la clave cómo hacerlo. Pastor, ¿pero cómo hago eso? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes lo que hizo? La Biblia nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús. No pongas tus ojos en las cosas materiales de aquí, no pongas las cosas aquí, sino pon tus ojos en Jesús. Es decir, Señor, no busco lo que yo quiero buscar lo que tú tienes para mi vida. Señor, yo sé que tú no quisiste ir a la cruz, pero tú fuiste a la cruz, y una cruz difícil, y pagaste el precio por mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si pongo mi mirada? Yo tampoco, Señor, yo tampoco quisiera hacer esto, pero lo voy a hacer porque te amo. Señor, tengo muchas cosas aquí en el mundo, y Dios te dice, quita tus ojos del mundo y pon tus ojos en Jesús. Señor, es que quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y Dios te dice, quita tus ojos del mundo y pon tus ojos en Jesús. Y Dios te dice, pues sí, pero pues es fácil para Dios. Y Dios te dice, no, porque yo estoy contigo y todas las fuerzas. Y Dios nos dice ahí una palabra bien sencilla, que Jesús menospreció las cosas de este mundo y prefirió ir a la cruz por ti y por mí. Y que esa es la misma actitud que tú y yo debemos de tomar. Señor, yo quiero hacer todo esto, pero lo voy a dejar de hacer porque voy a buscar hacer lo que tú tienes para mi vida. Versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Te estás dando cuenta que Dios nos está dando ánimo? Y nos dice, no te canses hasta desmayar. Jesús también lo contradicieron muchas veces, a Jesús lo quisieron matar, y lo quisieron matar muchas veces que lo mataron. ¿Sabes qué? El diablo también va a venir contra ti con muchas fuerzas, y te va a querer, ¿cómo se dice? Apachurrar muchas veces, te va a querer desanimar muchas veces. Pero mantente en la actitud que se mantuvo Jesús, de seguir adelante, de decir, no me importan las cosas de este mundo, me importa hacer tu voluntad, Dios. Y esa es nuestra actitud. Señor, no me importan las cosas de este mundo, porque la Biblia dice que todo lo que este mundo tiene no es de Dios, es del diablo. Pastor, inclusive las cosas buenas, no estoy hablando de las cosas buenas, ese es el peso. Estoy hablando de todo lo que el mundo ofrece, la lujuria, la afección, el pecado, todo aquello que el mundo ofrece, que el mundo te dice fama, dinero, riqueza, esto, aquello, otro. Pastor, ¿es malo tener dinero? No es malo tener dinero. El problema está en el amor al dinero. Cuando amo más ese dinero que a Dios, cuando persigo más el dinero que a Dios. Si yo persigo a Dios, la Biblia dice que todo eso vendrá por añadidura. Si yo persigo el dinero, la Biblia dice que tengo una raíz de amor hacia el dinero. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muchas veces nos enseñan mal este versículo, nos dicen, es que Dios te disciplina y te azota, y uno piensa que Dios nos trae enfermedades y cosas y ese tipo de cosas, y digo, no, la disciplina de Dios no tiene nada que ver con enfermedades y ese tipo de cosas, eso no es la disciplina de Dios. Eso es algo que el diablo quiere hacer en la vida de las personas. Por eso la Biblia dice que el diablo es el que pone las enfermedades, no Dios. Cuando Dios está hablando aquí de la disciplina y que nos azota como hijos, nos está hablando de una corrección como la que usted le da a sus hijos con nalgaditas, y donde Dios te dice, Adrián, ¿quieres crecer? No vas a crecer, no me estás escuchando, no quieres ser un mejor papá, no quieres ser un mejor esto, no quieres seguir trabajando adelante, no quieres en el plan que yo tengo para tu vida. Recuerda que tú me diste tu vida y yo te tengo que corregir tu camino, te tengo que disciplinar y tengo que volverte a meter en el camino, no para que tú te sientas mal, sino para que reflexiones y digas, Señor, tú eres mi Padre amado, yo no puedo hacer
lo que yo quiera, porque yo no sé lo que me conviene, pero tú sí sabes lo que me conviene. Tú hiciste todas las cosas con sabiduría. Señor, estoy cayendo en mucho pecado, Señor, estoy cayendo en muchas cosas de peso que no me están llevando a desarrollarme y convertirme en el hombre que tú tienes para mí, o que tú quieres que yo sea para ti. Y ahí es donde me tengo que hincar de nueva cuenta con Dios y decirle, Señor, me voy a disciplinar. Disciplinar no solamente es valgar. Disciplinarme tiene que ver con organizarme, tiene que ver con aprender a dejar las cosas que debo dejar y organizarme para poner disciplina y el empeño en aquellas que debo de hacer. Disciplinarme es poner un objetivo y trazarlo y seguir adelante. Disciplinarme es poner mi mirada en Jesús y decirle, Señor, voy a crecer y hasta convertirme a la estatura de un varón perfecto como Cristo Jesús. Disciplinarme es, tengo que dejar lo que tenga que dejar para convertirme en esa persona. Disciplinarme es decirle, Señor, no quiero nada más lo que tú tienes en mi vida. Y voy a buscar lograrlo, hacerlo, dejando todo el peso que tengo a un lado y el pecado que me asedia. Usted no tiene que hacer nada para que el pecado venga a usted, el pecado lo está buscando usted. Y si usted se deja alcanzar, el pecado lo va a alcanzar y lo va a dejar inmóvil. Ahora, Dios quiere que usted se convierta en esa persona. Pero no es Dios el problema somos nosotros. Y Dios te está diciendo, yo como hijos disciplino a los que son mis hijos. Los meto en mi disciplina para que sigan adelante. Entiendan una cosa, si Dios te está disciplinando o si estás en un proceso de disciplina, entiende que Dios te ama tanto, que eres su hijo amado, que Él te está disciplinando para que sigas en el camino que Él puso para ti. Pero el problema es que a veces no queremos entender. Y Dios nos da tantas oportunidades y a veces seguimos sin entender y seguimos disfrutando que no nos damos cuenta que ya estamos tan envueltos en el pecado y disfrutamos el pecado tanto que nos alejamos de Dios. Y la oveja está alejada de Dios, a la deriva. ¿Sí me explico? Dios no quiere que se vaya a la deriva, Dios no quiere que se aleje de Dios. Dios quiere que usted se siga convirtiendo en esa persona. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Yo no sé las tareas que tenían los quinteros allá en la sierra, pero la disciplina, hay mucha gente, la disciplina de levantarse temprano, de hacer muchas cosas que tienen los papás que les ponen. La disciplina es importante para seguir creciendo. Dios te va a disciplinar y no de alargadas. Dios te va a disciplinar, te va a decir, ponte en orden y quiero que hagas esto y el otro. Y déjame decirte, toda la disciplina de Dios al principio no me agrada. Nunca a mí me ha agradado la disciplina de Dios, pero Dios no me está llamando a que me agrade o no. Dios me está llamando a aceptarla y cumplirla. Yo no me quiero levantar a veces temprano para leer, para orar. Yo no quiero sacar tiempo en la tarde para buscar más de Dios, pero me disciplino para buscar de Dios. Hago lo que tengo que hacer para limpiar el camino para estar con Dios y pasar más tiempo con Dios y buscar más de Dios. Porque si yo no me disciplino, entonces lo que yo estoy permitiendo es que el pecado se apodere de mí. Y al pecado apoderarse de mí, vuelvo a caer en ese ciclo vicioso donde no soy nada, estoy infructuoso, no estoy produciendo nada, me siento, digámoslo, como que sin propósito, sin nada. Por eso hay muchos pastores que yo he conocido que se sienten así sin propósito, aunque son pastores. ¿Por qué? Porque en lugar de seguir buscando crecer en Cristo, todo lo hacen rutinariamente. En Cristo Jesús no es una rutina. Si no te está costando tu zona de confort, no estás creciendo en Cristo Jesús. Cristo Jesús no nos llamó a tener una zona de confort, sino a salir de ella. Hay temporadas en la vida y tenemos que aprender a esas temporadas. Hay temporadas en las que dice la Biblia en Eclesiastés a reír, a llorar. Hay temporadas en las que tenemos que hacer muchas cosas. Hay muchas temporadas en la vida. Yo no sé qué temporada estás ahorita en la vida. Estás en la temporada de buscar, de aprender más la Biblia, de orar, de pasar más tiempo con tu familia, de hacer muchas cosas. Yo no sé la temporada en la que estás, pero lo que sí te tengo que decir es que tienes que crecer en esa temporada en la que estás y tienes que convertirte en la persona que Dios quiere que sea, porque si no te estás convirtiendo en esa persona, Dios tiene que aplicar su disciplina para convertirte en esa persona. No porque te odia, ni porque te ama, ni porque te castiga, no, sino porque te ama tanto que quiere que te conviertas en esa persona que Él creó y diseñó.
y que sabe qué puede hacer. Amén. Versículo 8. Fíjense. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. ¿Se dan cuenta? Si una persona no participa de la disciplina, no es hijo de Dios. Es decir, yo me dejo disciplinar por Dios porque sé que Él es mi Padre. Y Él me disciplina porque es mi Padre. Si no me disciplinara, no fuera mi Padre. ¿Están entendiendo eso? Versículo 9. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos, ¿de qué? ¿Te das cuenta qué es lo que quiere Dios que participes? De su santidad. Dios no te disciplina porque dice yo soy Dios. Dios te quiere que seas parte de su santidad. Porque la Biblia dice ser santos como yo soy santo. Y si tú sigues jugando con el pecado y estás teniendo un peso que no estás creciendo a convertirte como una persona como Cristo Jesús, entonces tú no estás caminando en la santidad que Dios quiere que camines. Tú tienes que ahí orar con Dios y decirle, Señor, te entrego este peso, te entrego este pecado. Guíame, Señor, aquí estoy, porque lo único que quiero es caminar en tu santidad. Santidad significa no que seas perfecto, santidad significa apartado para Dios. ¿Y cómo me aparto de Dios? Cuando lo obedezco a Dios. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella, ¿qué? Entrenados. En mi Biblia dice ejercitados. Se da cuenta que la vida de Dios es un ejercicio en que usted tiene que ir todos los días al gimnasio y entrenarse en las cosas de Dios para seguir desarrollando los músculos que Dios le ha dado. Usted tiene que aprender a vivir la vida que Dios le dio y es su obligación. No es responsabilidad del pastor ni de nadie más. Es mi obligación aprender a conocer las cosas que estorban en mi vida para quitarlas, el pecado que me está impidiendo crecer y las cosas que me están impidiendo crecer para convertirme en la persona que Dios quiere que yo me convierta. Y si yo me relajo y le escucho la voz del pecado y me vuelvo el pecado, Dios tiene que activar su disciplina. ¿Me explico? Dios tiene que aplicar su disciplina, porque si Él no aplicara su disciplina sobre mí, yo no fuera hijo de Dios. Yo no puedo disciplinar a su hijo. Yo no le puedo darle unas nalgadas a Ariel. ¿Por qué no puedo disciplinarlo? Porque es hijo de Alejandro. Es obligación de él, no es mía. Si somos hijos de Dios, nosotros le estamos diciendo, Señor, te voy a obedecer y quiero crecer como Cristo Jesús. Yo le estoy diciendo voluntariamente eso a Dios. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Que cuando le damos nuestra vida a Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Dejamos de pasar de ser creación a ser hijos de Dios. ¿Ok? Ustedes le han dado su vida a Cristo Jesús. Entonces ahora son hijos de Dios. Ahora tienen un Padre que está en los cielos. ¿Ok? Y ese Padre tiene un propósito en sus vidas. Y el único propósito, dice la Biblia, es que te conozcan a ti, Padre, a través de Jesús. Entonces es conocer a Jesús. ¿Cómo conozco a Jesús? La Biblia nos dice que Jesús es el verbo de Dios, la palabra. Entonces si yo leo la Biblia, ¿a quién estoy conociendo? A Jesús. Si yo estoy obedeciendo sus enseñanzas, ¿a quién me estoy pareciendo? A Jesús. Si hay algo que me impide leerla, yo dejo de crecer. No estoy hablando por unos días. Cuando tú tienes la actitud de no leerla y sabes que la debes de leer y no la lees para no convertirte como Cristo, ahí es donde te digo, ten mucho cuidado. Siéntate con Dios, platica con Dios y antes de que Dios active su disciplina, dile, Señor, aquí estoy. Háblame de mi vida. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito dejar?
¿Qué necesito sacar de mi vida que está estorbando mi relación contigo? Porque lo único que quiero es convertirme en la persona que tú creaste. Porque si yo me convierto en esa persona, soy el mejor papá, soy la mejor mamá, soy el mejor esposo, soy el mejor esto, soy el mejor aquello. Tal vez van a decir los esposos, no hombre. Alex y yo lo dice y acá los que dicen, no, si no la conoce, no la conoce. Pero les puedo asegurar una cosa. Juan Carlos no es el mismo hombre que fue hace 6 años, si no pregúntenle a su esposa. Todavía tiene muchos defectos Juan Carlos, Alex y todos los que están aquí. Todavía tenemos muchos defectos. Pero sí es un hombre diferente, sí, porque tiene a Cristo, han crecido en Cristo y se están convirtiendo en esas personas. Y eso es la vida. La vida se trata de conocerlo a Él, para crecer en Él y para hacer todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Recuerden que nuestra obligación es crecer en Cristo Jesús, ¿ok? Nosotros debemos aprender a crecer en Cristo Jesús.